Etapas de la interfase. La fase G1, la de 8 a 10 horas. La fase G1, que sigue a la citocinesis y precede a la fase S, es un periodo de actividad bioquímica intensa. La célula incrementa el material enzimático, sus organelos se duplican, así como otras moléculas y estructuras citoplasmáticas también aumentan en número. En consecuencia, la célula aumenta en tamaño. Algunas estructuras son sintetizadas por la célula. Entre estas se encuentran microtúbulos, microfilamentos de actina y los ribosomas, los cuales están compuestos por subunidades proteicas. Las estructuras membranosas como el aparato de Golgi, los lisosomas y las vesículas se derivan del retículo endoplasmático, el cual se renueva y aumenta en tamaño por la síntesis de proteínas y lípidos. Las mitocondrias se dividen a partir de estructuras preexistentes. Este organelo contiene ADN y ribosomas, que le permite dividirse de forma relativamente independiente del núcleo celular. En este periodo ocurre a su vez una gran síntesis de ARN mensajero, ARN ribosómico y de transferencia y moléculas precursoras de los ácidos nucleicos, así como de enzimas que serán utilizadas en la etapa siguiente, es decir, la replicación del ADN. Las células en G1 pueden detener su progresión en el ciclo y entrar en un estado de reposo especial llamado G0, donde pueden permanecer durante días, semanas o años antes de volver a proliferar y en ocasiones nunca más dividirse. Como por ejemplo las fibras musculares esqueléticas, que no se dividen pero sí renuevan sus organelos citoplasmáticos. La fase G0. El estado de G0 es de reposo y ausencia de crecimiento, que difiere de todos los estados que experimenta el ciclo celular. La ausencia de factores de crecimiento apropiados llevan a las células a una especie de latencia en el ciclo celular, en el cual el sistema de control no avanza a través de G1, ya sea porque es incapaz o porque no lo necesita. Además, si se suprimen los nutrientes a la célula, esta no podría proseguir con el ciclo. Por ejemplo, en la ausencia de aminoácidos, la síntesis de proteínas no se llevaría a cabo óptimamente y por tanto la célula no continuaría con su división. Las células de mamífero proliferan solo cuando son estimuladas para hacerlo a través de señales intracelulares o factores de transcripción, y extracelulares o factores de crecimiento, hormonas o mitógenos. Si se priva de tales señales, el ciclo celular se detendrá en un punto de control G1 y la célula entrará en el estado de G0. La célula puede permanecer en G0 por días, semanas o incluso años antes que se divida otra vez. Una vez que recibe nuevamente señales, sobre todo extracelulares, son estimuladas a entrar a G1 para iniciar un nuevo ciclo de división. Una vez que la célula regresa a G1, continuarán las fases sucesivas del ciclo celular en las siguientes 12 a 24 horas. Fase S de síntesis. En la fase S ocurre la replicación del ADN, que comienza cuando la célula adquiere el tamaño suficiente, se han sintetizado las proteínas necesarias y se tiene el ATP necesario. Dado que el ADN lleva la información genética de la célula antes de la mitosis, debe generarse dos juegos o complementos de ADN idénticas para ser repartidas entre las dos células hijas. Las dos dobles cadenas de ADN quedan unidas por el centrómero hasta la mitosis, recibiendo el nombre de cromátides hermanas. En esta fase también se sintetizan las proteínas histonas. Fase G2. Durante la fase G2 ocurre la preparación para la mitosis, en la cual se producirá la repartición equitativa del material genético. Todos los organelos y la maquinaria necesaria esencial para la división de la célula progenitora en dos células hijas idénticas en contenido, aunque de menor tamaño, se adquieren en esta etapa. La cromatina recién duplicada está dispersa en el núcleo en forma de cordones filamentosos. Además, la célula realiza una conformación completa del ADN duplicado anteriormente. Durante este periodo, la célula empieza a ensamblar las estructuras especiales requeridas para asignar un conjunto completo y equitativo de cromosomas a cada célula hija, lo cual se desarrollará durante la mitosis. Esa fue la etapa de la interfase. Ahora, etapa de división, fase M. En esta fase se reparte a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. La fase M se divide en profase. En esta etapa, los cromosomas, constituidos por dos cromátidas, se condensan en el núcleo, mientras en el citoplasma se comienza a ensamblar el uso mitótico. Metafase comienza con el rompimiento de la membrana nuclear. De esta manera, los cromosomas se pueden unir al uso mitótico mediante los cinetocoros. Una vez unidos los cromosomas, estos se alinean en el ecuador de la célula. Anafase. Se produce la separación de las cromátidas hermanas, que van a dar lugar
a dos cromosomas hijos, los cuales migran hacia polos opuestos de la célula. Telofase. Aquí ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y adoptan una estructura menos densa. Posteriormente se forma nuevamente la envoltura nuclear. Al finalizar esta fase, la división del citoplasma y sus contenidos comienzan con la formación de un anillo contráctil. Citocinesis. Finalmente se divide la célula mediante el anillo contráctil de actina y miosina, produciendo dos células hijas, cada una con un juego completo de cromosomas. Esas fueron las etapas del ciclo celular. Ahora, las etapas del ciclo celular que hemos leído eran las etapas de la interfase, que era fase G1, fase G0, fase S o síntesis y fase G2, y las etapas de división es fase M. Ahora la clasificación de las células de acuerdo a su capacidad de proliferación. Las células se agrupan según su capacidad proliferativa y su relación con el ciclo celular en células en división continua, también denominadas células lábiles. Estas células entran continuamente al ciclo celular y permanecen proliferando a lo largo de toda la vida, sustituyendo las células que mueren y manteniendo la homeostasis tisular. Los tejidos que tienen células lábiles son los epitelios de superficie, como el de la piel, tracto digestivo, respiratorio, genitourinario, conductos excretores de todas las glándulas, las espermatogonas que dan origen a los gametos masculinos y las células primordiales hematopoyéticas que producen glóbulos rojos y blancos. En la mayor parte de estos tejidos, la proliferación celular proviene de una población de células madre que poseen una capacidad limitada de proliferación y una descendencia, y cuya descendencia puede seguir diferentes vías de diferenciación. Células quiescentes, también denominadas células estables, muestran normalmente un índice de replicación bajo, no obstante pueden desarrollar una división rápida en respuesta a estímulos, por lo que son capaces de regenerar un determinado tejido. Son células que están en fase G0, pero por influencia de señales, sobre todo extracelulares, son estimuladas a regresar a la fase G1 e iniciar el ciclo celular. En este grupo se incluyen células de tejidos del hígado, riñón, páncreas, músculo liso, así como los fibroblastos. El mejor ejemplo de la capacidad de regeneración de las células estables es el potencial del hígado para regenerarse tras una hepatectomía parcial o después de una lesión ocasionada por agentes químicos y o agentes virales. Células indivisibles o células permanentes abandonan el ciclo celular, no pueden desarrollar o realizar una división mitótica en la vida postnatal. A este grupo pertenecen las células nerviosas y las de los músculos cardíacos y eritrocitos. Por ejemplo, neuronas que han sido lesionadas lentamente se pierden para siempre y son sustituidas por la proliferación de los elementos de soporte del sistema nervioso central. Las células gliales. La regeneración muscular en los mamíferos puede ser excelente si los extremos de las fibras musculares lesionadas se justaponen estrechamente, pero esta situación rara vez puede conseguirse. En cuanto al músculo cardíaco, es acertado afirmar que sí tiene capacidad regenerativa, sin embargo esta es limitada y la mayoría de las grandes lesiones cardíacas llevan a la sustitución por tejido conectivo. Nuevamente una figura del ciclo celular donde se ve en gran parte la interfase y la mitosis más corta. Es en A una célula lábil en mitosis y en C una célula permanente de la neurona que está permanentemente en la fase G1 o la fase G0, que es estable como el hepatocito, o en G1 las células lábiles diploides, por ejemplo células madre o células de las criptas intestinales. Regulación del ciclo celular. La secuencia de eventos del ciclo celular está regulada por un sistema de control que vigila cada uno de los pasos que realiza la célula para completar el ciclo, de modo que si no se cumplen las condiciones para pasar a la siguiente etapa, el ciclo se detiene. La progresión del ciclo de división celular está controlada por un grupo de genes que pueden dividirse en dos grandes grupos: los genes que codifican proteínas necesarias para la progresión del ciclo, como las enzimas y precursores de la síntesis de ADN, y las enzimas para la síntesis y ensamblaje de las tubulinas del uso mitótico. Los genes que codifican proteínas que regulan positiva o negativamente el ciclo celular. Estos genes a su vez se pueden dividir en dos tipos: genes que regulan positivamente el ciclo. Entre estos genes están los que codifican las proteínas del sistema de ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas,
Asimismo se encuentran los denominados protooncogenes en los mamíferos. Sus productos activan la proliferación celular, consiguiendo que células en G0 salgan de este estado, pasen a la fase S y entren en división. Genes que regulan negativamente el ciclo se denominan genes de verificación, o en los mamíferos, genes supresores tumorales, genes supresores tumorales. Nuevamente otra figura donde se ve el ciclo celular, que de la de la mitosis, surge una nueva hija, y después empieza el ciclo con G1, donde hay factores de crecimiento, oncogenes, ciclinas y CDKS. Aquí en la G1 puede darse luz verde o detenerse. Por ejemplo, genes supresores tumorales y como los inhibidores CDK. Esa es la G1, después la R y después la síntesis, la S, síntesis o duplicación del ADN, y después sigue la G2 y la N otra vez. Las ciclinas son proteínas cuya concentración varía en forma cíclica, aumentando o disminuyendo durante el transcurso del ciclo celular. Esto se debe a variaciones en la velocidad de degradación de la ciclina, dado que la velocidad de síntesis es casi constante durante todo el ciclo. Las ciclinas se caracterizan porque se acumulan de manera continua durante la interfase hasta la transición metafase-anafase, donde se degradan progresivamente. La degradación de la ciclina se lleva a cabo por una proteólisis. Este proceso necesita una secuencia señal ubiquitina en la cadena polipeptídica de ciclina que dirige a la molécula a su degradación. En la mayoría de las células eucariotas hay 4 grupos de ciclinas. Ciclinas G1, que actúan al final de la fase G1 y promueven la entrada en fase S. Están representadas principalmente por la ciclina D. Ciclinas G1S se activan al final de la fase G1 y a comienzo de la fase S. Están representados por la ciclina E. Ciclina S actúa durante la fase S y son necesarias para iniciar la reparación del ADN. Su representante es la ciclina A. Ciclinas M promueven la mitosis, se conoce la ciclina B. El papel de las ciclinas en la actividad de las quinasas aseguran una ventana temporal para la activación de su respectiva quinasa, de manera que, controlando la presencia de la ciclina, es posible regular la producción de la quinasa, tanto en actividad como en especificidad de sustrato. Aquí vemos también en la fase del ciclo celular, pero en recta, donde vemos que en la M, en la mitosis, actúa principalmente la ciclina B. En G1 se levanta la nuclear D1. Entre G1 y S, en el punto R, la ciclina E. En el final de la S se levanta la ciclina A. Quinasas dependientes de ciclinas, CDKS. C, ciclina. D, depende. K, sinase. Son enzimas que actúan fosforilando a serinas y treoninas de proteínas dianas para desencadenar procesos subordinados del ciclo celular. En los mamíferos se conocen 4 CDKs. CDK1, que interactúa con la ciclina M, ciclina B. CDK2, que interactúa con las ciclinas G1S o ciclina E y S, que es la ciclina A. CDK4 y CDK6, que interactúan con las ciclinas G1 o ciclina D. A diferencia de la concentración de ciclinas, la concentración de CDK se mantiene durante todo el ciclo celular, por permanecer constantes tanto la velocidad de síntesis como la degradación. Las CDK se activan solo cuando se unen a las ciclinas para formar complejos, por lo que requieren un nivel umbral para desencadenar la transición a la siguiente fase del ciclo celular. Múltiples eventos de fosforilación y desfosforilación ocurren tanto en las ciclinas como en las quinasas. La fosforilación controla la actividad de quinasas tanto positiva como negativamente dependiendo del sitio de fosforilación. La adición o eliminación de un grupo fosfato puede dar estabilidad al complejo ciclina-quinasa, con lo que aumenta su actividad y vida media.
Además de la fosforilación, la presencia de inhibidores de quinasas pueden regular también su actividad. Ciclinas quinasas de fase G1. Las ciclinas D forman complejos con quinasas CDK4, CDK6. La actividad de estos complejos es necesaria para la transición de la fase G1 a S. La actividad del complejo ciclina D CDK, el complejo ciclina D CDK, es máxima en las etapas temprana e intermedia en G1. En células G0 los niveles de ciclina D son bajos. Probablemente es por esto que las células se mantienen en esta fase. Se sabe que la ciclina D puede ser inducida por estímulos mitogénicos. Ciclina de fase G1-S es el complejo ciclina E sobre CDK2 que desempeña un papel crucial en la transición de fase G1 a S. La expresión de ciclina E ocurre en el núcleo en etapa temprana de G1. Este complejo actúa cooperativamente con el complejo ciclina de CDK. La sobreexpresión de ciclina E acorta la fase G1. El complejo ciclina E CDK2 fosforila la histona H1, lo que produce un reacomodo de la cromatina. Ciclina de fase S. La actividad de ciclina A contribuye a la transición de G1-S, a la progresión de S y la transición de G2M. Esta ciclina se asocia con dos quinasas CDK2 y CDK1. El complejo ciclina A-CDK2 se requiere para la progresión de G1-S, mientras que el complejo ciclina A-CDK1 se requiere para la transición G2M. Ciclina de fase M. El complejo ciclina B-CDK1 es requerido en la fase M. Había una figura donde se ve la proteína que está compuesta de ciclina 1, ciclina CDK, THR, TIR, THR. La primera subunidad, asociación con las ciclinas. La 2, abajo, activación, activating phosphorylation of threonine around position 160. O sea, actúa activando la fosforilación de la treonina alrededor de la posición 160. La CK1, asociación con inhibidores CDK. Y la 3, actúa inhibiendo la fosforilación de treonina 14 y tirosina 15. Nuevamente el ciclo donde vemos entre G2 y M el mitotic cyclin CDKS, en donde están la ciclina A, que es la CDK1, y la ciclina B, que es CDK1 también. La G0 y la G1, donde encontramos la MIT-G1 ciclina CDK, que incluye ciclina D CDK4, ciclina D CDK6. Entre la G1 y la S está la G1 tardía, la ciclina G1 tardía CDK, que es la ciclina E CDK2. Y en la S está la ciclina de fase S, ciclina A CDK2. Factor promotor de la replicación, FPR, o factor promotor de la síntesis, FPS. Al inicio de la fase S, los complejos ciclina A CDK2
acumulados por la acción de la E2F, activan la ADN polimerasa y otras proteínas necesarias para la replicación. El complejo activo, conocido como factor promotor de fase S, FPS, solo puede actuar sobre cromosomas en estado pre-replicativo. Así se denominan por poseer sobre cada origen de replicación un complejo multiproteico llamado pre-replicativo. Los orígenes de replicación ORI se presentan en número de 20 a 80 sobre cada lazo de cromatina y se caracterizan por poseer una secuencia común denominada secuencia de replicación autónoma, ARS, formada por dos secuencias GA-GGC, sobre las que se hayan unido a lo largo de todo el ciclo celular el complejo de reconocimiento del origen de replicación, ORS, uno de los complejos proteicos que forman parte del complejo pre-replicativo, PRR. El segundo componente del complejo PRR es la proteína CDC6P, o Cell Division Cycle Protein, que se sintetiza en G1 e inserta sobre los orígenes de replicación al último componente, las proteínas de mantenimiento de microsomas, MCM. El nivel creciente de FPS al inicio de la fase S induce la apertura de los orígenes de replicación, activando las moléculas responsables de la síntesis de ADN e induciendo la separación del complejo PRR del componente CDC6P y MCM. Separados estos componentes se inicia la síntesis y por lo tanto el FPS no se requiere más, siendo su componente lábil la ciclina de G1 degradada en los proteosomas. Los cromosomas a partir de este momento se denominarán cromosomas post-replicativos. Presentan asociado a los orígenes de replicación el ORC. Los cromosomas se mantendrán en estado post-R hasta el inicio de la anafase.